porque Dios se ha acordado de los olvidados, y Él ha proclamado con su trompeta. Dios les bendiga, amados hermanos, qué bueno que están aquí, todos los que están aquí de manera presencial y aquellos que están en vivo congregándose de esta manera. Sabemos que por causa de la pandemia, amados hermanos, pues esta es la manera que nosotros ahorita estamos organizándonos para poder congregarnos y escuchar la palabra. Y en el nombre de Jesús vamos a orar, vamos a hacer una palabra de oración para que el Señor nos bendiga y nos edifique, nos alimente a través de su buena palabra. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana, donde tú has derramado de tu presencia, has derramado de tu amor, de tu misericordia. Y Padre, tú tienes a bien, Señor, alimentar a tu pueblo a través de tu palabra, guiarnos, enseñarnos, Padre, dirigirnos. Te rogamos, Señor, que esta mañana cada uno de los que estamos aquí, los que están en casa sintonizados, podamos ser edificados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Podamos ser alimentados, y aquellos que traen angustia, dolor, tristeza, Señor, que tu misma palabra traiga medicina para todo su ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues hemos estado hablando acerca del panorama del anticristo, de cómo él se está levantando en estos últimos tiempos, y una de las cosas que él está trayendo es un espíritu de engaño tremendo a la humanidad, y que quiere también alcanzar, amados hermanos, a la iglesia, al pueblo de Dios. Lo vimos anoche en el discipulado de que el apóstol Juan decía: hijitos, que nadie os engañe. Entonces los hijos, hay un ataque para ser engañados. También Jesucristo le decía a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Entonces los discípulos también, hay un ataque de un espíritu de engaño que quiere llegar a afectar, ¿verdad? Y vimos qué significaba engaño. Vimos 4 palabras en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, y nos habla acerca de lo que era el engaño. Muy bien. Y entonces vamos a seguir viendo el tema que no concluimos anoche. Y acuérdense que todo parte de Mateo 24, versículo 1 al 2. Dice: cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y solamente recordando un poquito, anoche decíamos que todo lo que edifica el hombre por sí solo va a ser derrumbado. Si tú has edificado tu familia fuera de Dios, sin la guianza del Señor, sin la instrucción de Dios, sin agarrarte de la mano del Señor, tarde que temprano tu familia no va a sostener todo aquel peso de problemas, de circunstancias adversas que van a venir a tu vida. Por eso muchos de nosotros que ahora estamos en el cristianismo, amados hermanos, llegamos al Señor, porque llegamos quebrantados, nuestra familia deshecha, nuestro matrimonio deshecho, nuestra vida personal deshecha. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos edificando fuera de la voluntad de Dios, estuvimos edificando sin la guianza del Señor. Y la misma palabra de Dios nos enseña y dice: en vano edifican los edificadores si Dios no edifica. Entonces ahora nosotros que nos hemos acercado a Él, hemos entendido eso. Y ahora nosotros tratamos de edificar con Dios. Y ahora nuestra familia está
Claro, hay problemas, claro que sí, vienen tormentas y tempestades, pero como nos hemos agarrado de la roca, y la Biblia nos enseña de aquella casa que estaba fundada sobre la roca, dice que cuando vino tormentas, cuando vino ese viento y azotó la casa, que permaneció. Y eso sucede cuando tú y yo ponemos a Cristo como roca firme, como fundamento en mi vida y en mi familia. Y entonces, aunque vengan tempestades, aunque vengan pleitos y contiendas, el Señor de alguna manera funciona en nuestras vidas como si fuera un adhesivo espiritual fuerte que no permite que nosotros nos derrumbemos, ni personalmente ni matrimonialmente. Entonces, hermanos, tenemos que ser sinceros. A todos nos llegan momentos de dificultades, a todos nos llegan momentos de depresión, a todos nos llegan momentos de angustia, a todos, cristianos y no cristianos. Pero ¿cuál es la diferencia, pastor? La diferencia es que cuando nosotros tenemos a Cristo, entonces Él nos ha prometido que Él nos va a ayudar, que Él no nos va a dejar, que Él va a fortalecer nuestras vidas de tal manera que no nos derrumbemos. Hay gente que sin Cristo ha tenido crisis nerviosa, ha querido suicidarse. Entonces, lo que ha edificado su propia vida, ha edificado no solamente su vida, ha edificado su matrimonio, su familia. Sin Cristo, ahí está la figura de la otra casa. Dice, la que no fue fundada sobre la roca. Dice que vino la tempestad y se la llevó, amado hermano. Y eso es lo que sucede en la vida del ser humano. Cuando de alguna manera por ignorancia, por dureza de corazón o qué sé yo, le damos la espalda a Dios y nosotros nos creemos sabios en nuestro propio entendimiento y queremos hacer las cosas sin poner a Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, como una roca firme, como fundamento. Y entonces nosotros pensamos ser sabios, pero dice la Biblia que el que se diga sabio es un necio. Y entonces lo que necesitamos hacer es venir delante de Dios y decir, Señor, solamente tú sabes, tú me puedes ayudar, tú eres el que tiene la sabiduría, tú eres el que tienes la guianza. Yo no sé hacer las cosas, pero si tú me ayudas, si tú tienes misericordia de mí, entonces yo voy a poder prosperar. Y entonces es cuando usted y yo podemos prosperar, podemos seguir adelante, podemos ser bendecidos, porque nos humillamos delante de Dios. Sigamos. Bueno, entonces dice Mateo 24, 3 y 4, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. Mire quién se le acerca, los discípulos, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué es esto? Que no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuál será la señal de tu venida? Porque Cristo va a venir. Nosotros como iglesia estamos esperando la venida del Señor. Por este tipo de versículos, no es el único donde habla que Cristo va a regresar por su pueblo. No va a regresar por toda la humanidad, va a regresar por su pueblo, por su iglesia. Y entonces esa es una promesa y una esperanza tan linda, amados hermanos, porque Él va a regresar por su iglesia, por su pueblo, se lo va a llevar. ¿Y qué va a pasar con los que se van a quedar acá abajo en la tierra? Van a vivir una gran tribulación. Y esa gran tribulación, amado hermano, no le recomiendo que usted se quede. Por eso es importante que usted acepte a Cristo en su corazón como único Señor, como único Salvador. Él fue a la cruz del Calvario para morir por tus pecados y por los míos. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos, salvos de muchas cosas, salvos de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, pastor? La primera muerte es la biológica, tu cuerpo, mi cuerpo. Y la segunda muerte es la del alma. El alma se va al lago de fuego. Nosotros le llamamos comúnmente, le decimos infierno, que quiere decir las partes inferiores de la tierra. Pero cuando nosotros, amados hermanos, le damos nuestra vida al Señor, nos rendimos a Él y le decimos, yo quiero que tú seas la roca firme, el fundamento de mi familia, de mi casa, de mi vida. Y entonces, amado hermano, Él nos hace una promesa de estar con Él eternamente. Y eso es lindo, amados hermanos, eso es bendición, ¿verdad? Porque no lo rechazamos ni le dimos la espalda a Él, creyendo ser sabios. Y entonces dice aquí,
Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Entonces, pocas palabras. ¿Cuándo se van a derrumbar piedra sobre piedra? ¿Cuándo vas a venir tú? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Entonces el Señor, con una cátedra en Mateo 24, le responde sus preguntas de todo aquello que iba a pasar, todas las señales, porque aquí le están pidiendo señales. Y el Señor les responde, pero lo primero que Él les dice, en versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Cuando usa la palabra nadie, está hablando de una persona, un personaje. Nosotros sabemos, y la Biblia nos enseña, que el mundo espiritual es real, amados hermanos. Que hay, así como hay ángeles, así como está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, así como hay espíritus ministradores que dice la Biblia a favor de la iglesia, que son los ángeles, también hay ángeles caídos, también hay demonios, también hay espíritus inmundos, también existe la maldad y el ámbito espiritual de parte de las tinieblas. Y entonces, yo no sé si usted algún día ha dicho: ay, es que se me subió el muerto. Usted no se le subió un muerto. Los científicos lo explican como que usted entró en un sueño tan profundo que su cuerpo no pudo responder a los mensajes de su cerebro para que reaccionara y se moviera. Pero realmente hay un ámbito espiritual, amados hermanos, donde un espíritu inmundo se te subió y te paralizó. Entonces, por eso dice la Biblia: guárdame, cúbreme del terror nocturno, porque en la noche, amados hermanos, se mueve mucho la maldad, se mueve mucho el ámbito espiritual. ¿Por qué cree que la gente que hace brujería la hace muy noche? Durante el día también, pero ellos se basan en la oscuridad de la noche. Bueno, no voy a entrar en ese tema, porque si no, no vamos a avanzar acá. Entonces dice: mirad que nadie os engañe. Yo lo que estoy diciendo es que no solamente personas o personajes, sino también espíritus pueden venir a engañar. Ok. Entonces, ayer nosotros nos quedamos, y vamos recapitulando. A ver, aquí nos quedamos. Ok. Entonces yo les estuve hablando de las operaciones del engañador, cómo trabaja, cómo funciona, qué está haciendo para engañar a la gente y para tratar de engañar al pueblo de Dios, a los discípulos, a los hijos, a la Eva del postrer Adán. Acuérdense que anoche leíamos que Eva fue la que fue engañada. Y entonces, ¿quién le engañó? La serpiente. Fue un engaño. Y entonces ahora dice de Jesús, el postrer Adán. Si Él es el postrer Adán, también hay una Eva para ese Adán. La Eva es la iglesia de Jesucristo. La Eva es usted y yo. Somos la iglesia del Señor, la que se va a casar con Cristo. Muy bien. Entonces, amados hermanos, estuvimos viendo acerca de las operaciones. Anoche vimos 4. Una dice que el engaño de las riquezas, el engaño del dinero, las posesiones. Y estuvimos hablando ahí acerca de eso, ¿verdad? No lo voy a mencionar todo lo que hablamos, porque sería predicarle otra vez de nuevo lo mismo. Pero también estuvimos hablando del engaño de la lengua, según la Biblia. Estuvimos hablando del engaño de la pluma mentirosa, qué significaba todo eso. Y el engaño del encanto o de la belleza de la mujer. Sigamos. Yo no estoy diciendo, ni la Biblia dice que la mujer es mala, sino que puede ser que en algún momento se use eso para engañar. Bueno, ahora sí, vamos a retomar el tema. Jeremías capítulo 10, versículo 14 dice: todo hombre es torpe, sin Dios, falto de conocimiento, sin Dios. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo,
porque engañosas son sus imágenes. Oiga, ¿cómo viene el engaño? ¿A través de qué? A través de las imágenes, así es. Engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Entonces la Biblia, no solamente en Jeremías, en Éxodo capítulo 20, básicamente en todo el Testamento, amados hermanos, y en Apocalipsis nos habla de la idolatría, nos habla de las imágenes que son fundidas, ya sea, amados hermanos, de un metal precioso o de algún, ya hoy en día puede ser de barro, puede ser de yeso, puede ser de madera, pero el Señor nos dice que ese es un engaño. ¿Por qué? Porque dice, no hay aliento en ellas, son inertes, tienen oídos pero no nos escuchan, tienen ojos pero no nos ven. Entonces hay un engaño de la idolatría. La idolatría es un engaño. Entonces hay dos tipos de idolatrías, amados hermanos. La que está hablando aquí en Jeremías, donde un ser humano toma madera, un metal precioso, como ya lo dijimos, yeso, barro, lo que sea, para darle forma a algo y después adorarlo, venerarlo o decir, este es a quien yo adoro. Y entonces, o a quien yo le rindo cuentas, o a quien venero, o a quien me hinco delante de él. Y entonces dice que ese es un engaño. Fíjese que qué tremendo, amados hermanos, porque como lo hemos estado viendo, este espíritu que está operando a nivel mundial es un espíritu del anticristo. Y entonces eso nos desvía de ver al verdadero Dios, de ver al Señor. Entonces, pastor, entonces no es propio hacer una imagen del Señor Jesús. Pues yo no tengo ninguna foto de Él, usted tampoco, la Biblia tampoco dice cómo era Él. Lo pintan según su mente, según su corazón, pero nada nos asegura que Él era así. Entonces, amados hermanos, el Señor no ha querido que nosotros hagamos imágenes y que las adoremos o nos postremos o nos arrodillemos delante de ellas, porque nada son, porque no hay aliento en ellas. Tenemos un Dios, Él se llama Jehová de los ejércitos, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres en uno. Ese es nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, Él es espíritu. Entonces por eso los tales tenemos que adorarle a Él en espíritu y en verdad. Entonces, para adorar a Dios hay que hacerlo de forma espiritual. No son mis pensamientos, son pensamientos bíblicos, son la palabra del Señor. Entonces, mire, sigamos acá. Jeremías 51, 17, mismo Jeremías, pero ahora capítulo 51, dice, toda la humanidad es necia, falta de conocimiento. Entonces, lo mismo dice acá. Todo hombre es torpe y falto de conocimiento. ¿Cuándo? Cuando adoran imágenes, cuando adoran cosas fabricadas por el mismo hombre. Toda la humanidad es necia, falta de conocimiento, se avergüenza todo orfebre de sus ídolos, porque sus imágenes fundidas son engaño. Ya lo dijo dos veces en Jeremías. Jeremías 10, Jeremías 51. Reitero, hay muchos otros pasajes donde el Señor reprueba muchas cosas, la hechicería, la mentira, pero también reprueba las imágenes, la idolatría. De nada nos va a servir, amados hermanos, y no hay aliento en ellas. Muy bien, sigamos. Entonces yo quiero hablarle un poquito acerca de la idolatría. Le voy a pedir a la pastora que me ayude a leer el pasaje de Génesis, capítulo 31, versículo 19, y después de ahí se va a saltar hasta Génesis 31, 32 al 35. Pero mientras ella está buscando ese pasaje, yo le dije que hay dos tipos de idolatría. La que ya hemos estado hablando, que es física, que es hecha en base a que un hombre o una mujer, y cuando digo hombre, es la humanidad, la creó, la hizo, la fabricó. Eso es una, la externa, pero también hay otra idolatría interna, la que está dentro de nuestro corazón. Y cuando nosotros ponemos a esas cosas antes que a Dios,
entonces se vuelve idolatría, porque Dios viene a estar segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar, ya muy al final. Y es ahí, amados hermanos, donde el hombre fracasa. ¿Por qué? Porque no pone a Dios en primer lugar. Por eso fracasa el matrimonio, por eso fracasa nuestra vida personal, por eso fracasamos en muchas cosas, amados hermanos. Y a final de cuentas, ese camino es de perdición, según lo que dice la Escritura. Le voy a pedir a la pastora que lea Génesis 31:19 y de ahí se va a brincar al versículo 32 al 35 en ese mismo capítulo. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Versículo 32 al 35 ahora. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Después salió a la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Y Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se habían sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, le voy a explicar un poquito y recordar a aquellos que no conocen este pasaje, por amor a aquellos que no lo conocen. Bueno, tenemos un hombre llamado Jacob, que él, de Jacob, Dios saca a todo el pueblo de Israel, a todos los israelitas, lo que ahora nosotros le llamamos como los judíos, de ese hombre, ¿verdad? Entonces Jacob, en el Antiguo Testamento, se enamora de una mujer llamada Raquel. Y entonces él tiene que trabajar 7 años por ella. Su suegro, llamado Labán, lo hace trabajar 7 años. Y cuando cumplen los 7 años, le entrega a la hermana de Raquel. Y entonces a Lea. Y entonces él dice: me has engañado porque yo te trabajé 7 años. Sí, pero lo que tú no sabes es que en mi pueblo la costumbre es que primero salga, ¿verdad? Que primero salga la más grande. Algunos hoy en día en los negocios lo conocen como FIFO, que quiere decir first in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Pero bueno, ahí tenía su FIFO aquel hombre, ¿verdad? Y entonces entonces tiene que trabajar otros 7 años para tener la que él quería, a Raquel. Entonces trabaja 14 años y él ya tiene 2 mujeres. Entonces pasa una serie de cosas donde Labán es injusto, donde Labán le hace la vida de cuadritos. Y él lo que agarra y le dice a sus mujeres: ¿sabes qué? Ya vámonos, ya estoy cansado de todo lo que tu papá o su papá me ha hecho y ustedes lo han visto, ya mejor vámonos. Y estaban de acuerdo. Entonces, a escondidas, él agarra a sus mujeres, agarra a su familia y agarra a todas sus ovejas, porque en aquel entonces esa es la manera que ellos demostraban sus riquezas, a través de ovejas, de ganado. Y entonces agarra sus camellos y agarra todo y se va. Ahora sí, literalmente todas sus chivas, ¿verdad? Y se va. Y entonces se van, y cuando Labán se da cuenta que a escondidas se fueron, entonces él sale persiguiéndolos. Pero él viene buscando ídolos que le pertenecían a él. Y entonces resulta que Raquel tenía esos ídolos, pero a mí me llama la atención cómo los llama la Biblia: ídolos domésticos. Doméstico nos habla de casa, del hogar. Y entonces, fíjese que ella trae esos ídolos, y se lo va a decir tal cual es.
ella agarra y dice que los pone en el camello, pero ella se sienta arriba de esos ídolos. Y entonces cuando Labán, su papá, suegro de Jacob, empieza a buscar, dice, Jacob no sabía lo que estaba pasando. Dice, no, yo no me traje nada tuyo. Él no era idólatra, Jacob no era idólatra, porque el pueblo de Dios no es idólatra, no tiene ídolos. Y entonces agarra y le dice, pues búscalos, yo, no. Y entonces, amado hermano, fue tremendo, porque mire, agarra y le dice, el que tenga esos ídolos, que muera. Y entonces Raquel esconde los ídolos y se sienta arriba de ellos y le dice a su papá, mira papá, perdóname que no me puedo bajar del camello porque estoy en mis días. Usted sabe, ¿verdad?, que la mujer tiene su costumbre una vez al mes y tiene sus días de princesa, ¿verdad?, que es como cuando hay que tratarlas como princesas. Entonces, amado hermano, ahí ella agarra esa excusa para decir, aquí no hay nada. Ok, ya entendimos el pasaje, ahora vamos a entender la aplicación espiritual. Muy bien, para aquellos que entendemos lo que es la venida del Señor y que se lleva a su esposa, ¿qué quiere decir esto, hermano? En secreto Jacob se lleva a sus esposas, se lleva los camellos, se lleva todo el ganado. En secreto va a venir Jesús. En secreto va a venir y se va a llevar a la iglesia, se va a llevar a la amada, se va a llevar a los ministros, se va a llevar, amados hermanos, a ese grupo. Se los va a llevar, o nos va a llevar, más bien dicho, ¿verdad? Y entonces esa es nuestra esperanza. Pero el problema es que aquellos que tengan idolatría, aquellos que aún todavía en ese momento de la parusía, en ese momento del arrebatamiento que dice la escritura, y lleven idolatría, amados hermanos, no van a prosperar. Porque si todavía hay idolatría que están escondiendo en sus corazones, en sus vidas, en su intimidad, van a perecer. Entonces, esa es la figura. Entonces, nosotros tenemos que vencer la idolatría. Nosotros tenemos que desechar todo tipo de idolatría, sea externa o sea interna. Y a mí me llama la atención porque estos ídolos no le pertenecían a ella. ¿De quién eran los ídolos? De papá. Eran de su papá. Entonces quiere decir, vamos aplicándolo, vamos poniéndolo práctico para que podamos entender las cosas. Muy bien. ¿No será, amados hermanos, que usted está idolatrando lo que sus padres idolatraron? ¿No será que usted está escondiendo y agarrando la idolatría que sus padres tuvieron? Y yo no estoy hablando solamente el mismo ídolo externo. Es que mi mamá o mi papá tenía tal ídolo o tal cosa y yo también ahí soy devoto a tal cosa. Pero también en lo interno. Mire, por ejemplo, yo le voy a decir en mí. Mi padre era borracho. Y entonces, humanamente hablando, pues su idolatría era hacia el alcohol. Ya no era un ídolo, ¿verdad? Como nosotros los conocemos. Pero era hacia el alcohol. Y eso era su prioridad. No le importaba su esposa, no le importaba su familia, no le importaba acerca si su familia comía o no comía, si pagaba la renta o no pagaba la renta. Y entonces le voy a decir algo. Entonces cayó esa idolatría de mi padre, cayó en mí. ¿Usted también fue borracho, pastor? No, pero fui drogadicto. Entonces ya no solamente caí en una adicción, sino fue más fuerte. Pero eso es una idolatría. ¿Por qué? Porque no me llegó a importar mi familia para nada. No me llegó a importar el robar, el quitarle a otros. No me llegó a importar. Entonces vino una idolatría de mi padre. Yo agarré sus ídolos y los hice míos. Y no solamente eso, sino incrementé la maldad en mi vida. ¿Cuántas cosas? ¿No será que tal vez tus padres fueron mentirosos? Y ahora usted y yo tal vez hemos caído en esa idolatría. Tal vez ellos, qué sé yo, amados hermanos, lo podemos hablar en cualquier aspecto de nuestras vidas. Yo estoy hablando cosas que vienen de adentro.
porque ya vimos lo de afuera, pero cosas que vienen de adentro. Hay gente que tal vez sus papás, no sé, que fueron workaholics. ¿Qué es workaholic, pastor? Adictos al trabajo. Y entonces descuidaron su casa, descuidaron su familia, descuidaron sus hijos, descuidaron todo. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces los hijos salen igual o peor tantito. Y entonces agarran la idolatría interna del corazón. Hay gente que idolatra su trabajo, amados hermanos, que en primer lugar está su trabajo sobre todas las cosas, sobre la esposa, sobre el esposo, sobre los hijos, y en primer lugar está el trabajo, todo antes que todo el trabajo. Y esa es una idolatría. La Biblia sí nos llama a trabajar, y la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Así dice la Escritura. Pero, amados hermanos, la Biblia nos llama y nos dice que todo tiene su tiempo. El trabajo tiene su tiempo. Desde el principio nos dijo que el séptimo día el Señor descansó. Entonces también hay un tiempo para descansar. Hay un tiempo para estar con tu familia. Hay un tiempo para darle tiempo a Dios. Y tenemos que aprender a respetar esos tiempos. Si no, caemos en idolatría. Hay gente que tiene como ídolo, perdone, no es una mala palabra, así se llama en griego ese Dios. El Dios del dinero es el Dios Mamón. Entonces, así cuando usted lo busca en griego, en el Nuevo Testamento, ese es el nombre de ese ídolo. Y entonces el Señor Jesús hablando dice: no puedes servir a dos señores, no puedes servir a las riquezas, a Mamón, y no puedes servir a Dios. Entonces tu corazón internamente dice: donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Mi corazón está en mi trabajo. Ahí está tu idolatría. Ese es tu ídolo. Tal vez tu ídolo puede ser tu esposo, tu esposa. Tu ídolo pueden ser tus propios hijos, que tú estás dispuesto a matar a alguien por tus hijos. Y no debe de ser así. Antes que tu esposo, tu esposa, tus hijos, debe de estar Dios en tu corazón. Él es la prioridad, amados hermanos. Y entonces estamos desechando toda idolatría interna de nuestros corazones. Y miren, Deuteronomio 12:3. Fíjese que en Deuteronomio 12:3 habla de unas imágenes de Acera. La Biblia habla de muchos ídolos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algunos nada más, tocando algunos puntitos. Fíjese que yo no sé si usted sepa, pero cuando usted se mete a investigar, usted búsquelo, internet, póngale ahí Acera, A-S-E-R-A, Acera. Y entonces usted empieza a investigar el trasfondo, la historia. Usted lo puede buscar en Wikipedia, amados hermanos. Eso es una información libre para todos, para que usted vea que no le estamos dando gato por liebre o inventando cosas, que ahí está. Entonces, Acera era un ídolo que está mucho en la Escritura. El pueblo de Dios constantemente dejaba de adorar al Dios del cielo, al Dios de la tierra, al Dios todopoderoso, para adorar a Baal y adorar a Acera. Y entonces ellos hacían figuras de Acera y de Baal. Pero cuando usted estudia Acera, amados hermanos, estaba representado en madera, estaba representado en un pino, que ahora, disfrazado a través de la historia, ha venido, digamos, evolucionando o cambiando, así como cuando una empresa hace un logo y a través de los años lo va mejorando, lo va cambiando, le va cambiando el color, el diseño. Así mismo, viene a ser hoy lo que muchas familias, perdóneme hermano, perdóneme, pero es la verdad, búsquelo, es el árbol de Navidad que ponen en sus casas. Entonces a veces nosotros ponemos ahí cositas y ni siquiera sabemos que es un ídolo, ni siquiera sabemos que es algo que Dios detesta, que a Dios no le agrada, ¿verdad? Ay, pastor, pero yo ahí debajo de esa acera pongo al niño Dios. Imagínese, hermano, para empezar, Dios nunca ha sido niño, Él siempre ha sido Dios. Jesús
humanamente, en su biología, si fue niño, ¿verdad? Pero Dios no, Dios, eso tal vez no nos cabe en nuestra mente natural, terrenal, limitada, porque Dios es tan grande y tan poderoso que no alcanzamos a entender, ¿verdad? La magnitud y la grandeza de nuestro Dios, que no tiene ni un principio ni un fin, porque para nosotros todo ha tenido un principio y todo ha tenido un fin, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo no le aconsejo, ¿verdad?, poner en su casa, en su hogar, mucho menos, pastor, ¿y por qué no pone el arbolito de Navidad de la iglesia? Por eso mismo, porque yo ya entendí que eso no le agrada a Dios, que de ahí viene una idolatría. Y entonces, sigamos acá. Ay, pastor, Ezequiel 16:17. Mire, ahí habla de imágenes, que se formaron imágenes de hombres. Y eso es lo mismo que va a ser el anticristo. Acuérdense que nosotros estamos hablando del espíritu que se está moviendo ahorita para darle, digamos, una plataforma, para poner el escenario a que aparezca este personaje llamado el anticristo. Yo lo he puesto así, ¿verdad? Aquí se puso este escenario, se pusieron las luces, el micrófono, la televisión, las mesas, el celular, para poderle transmitir esta palabra en el nombre del Señor. Lo mismo está haciendo a nivel mundial. Este espíritu está poniendo el escenario y el mundo se está volviendo un caos, para que entonces diga, y ahorita muchos gobiernos, mucha gente de bancos internacionales, mundiales, están diciendo, necesitamos una sola economía, necesitamos un solo líder político, necesitamos una sola religión. Escuche eso, hermano. Eso es lo único que están diciendo. Necesitamos a alguien que venga a arreglar todos nuestros problemas. Entonces el anticristo va a surgir a decir, hey, aquí estoy, y yo soy el que les va a ayudar a solucionarles todo, y ellos van a aplaudir y lo van a recibir. Pero dice la Biblia que a la mitad de su reinado, a la mitad de su gobierno, ¡fum!, se va a quitar la máscara y se va a voltear en contra de toda la humanidad. Entonces, amado hermano, el Señor nos está advirtiendo desde ahorita. Pero para ese entonces, amado hermano, la iglesia, nosotros ya no estamos aquí. ¡Qué esperanza! ¡Qué gozo tan hermoso! Por eso nos conviene estar del lado de Dios. Yo no quiero quedarme, yo espero que usted tampoco. Voltee con el hermano que está ahí cerca de usted y dile, no nos vamos a quedar, dile, no nos vamos a quedar en el nombre de Jesús. Entonces, desde Ezequiel 16:17 y en Daniel capítulo 3, versículo 1 al 7, habla de imágenes de hombres que las irguieron, las levantaron y le dijeron, adoren a esta imagen. Es lo que va a ser el anticristo. Esa es sombra y figura de lo que pasa en Daniel capítulo 3, versículo 1 al 7, que Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Y entonces, esto es lo que quiere decir, amado hermano. Cuando este rey Nabucodonosor levanta una imagen que es de él mismo y le dice a todos se tienen que postrar y adorar a esta imagen. Y el que no lo haga, le vamos a dar chicharrón. Pero no es salsa verde, amados hermanos, sino lo van a matar. ¿Se acuerda de aquel chinito, verdad? Copela o cuello. Así le van a decir. Y entonces, amado hermano, pero ¿sabe qué? Habían ahí gente que no se rindió. Había ahí gente que ellos no doblaron su rodilla y decir, bueno, si nos quieres matar, mátanos, pero nosotros no vamos a adorar a esa estatua. Nosotros adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Rey Todopoderoso. Y ese es a quien adoramos usted y yo. Por eso no vamos a doblarnos a la idolatría. Entonces, amados hermanos, ese rey Nabucodonosor representa en figura, en sombra, al anticristo, que va a hacer lo mismo. Va a querer que lo idolatren, que a él se le rinda culto. Eso es lo que él va a hacer. Por eso quiere quitar todas, digamos, las religiones, aunque nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos una vida en Cristo Jesús, que es muy diferente.
Porque la gente piensa y dice, bueno, todas las religiones, mientras las vivas bien, eso te van a llevar a Dios. Perdóneme, pero ese es un engaño del enemigo. Es que todos los caminos llevan a Roma. Pues no, si tú agarras la de Chapala no te lleva a Roma, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, lo que le quiero decir es lo que dice la Escritura. El único camino, el camino, la verdad y la vida, el que nos lleva al Padre, solamente es uno, Jesucristo, no una religión. Y espero me dé a entender, hermano, óigame con oídos espirituales, ni la religión cristiana. Pastor, qué blasfemia está diciendo. No, si usted vive esto como una religión, se perdió, no ha entendido la vida de Cristo. Pero si usted vive esto como la vida de Cristo, Cristo en usted y usted en Cristo, con la presencia de Dios, ¿qué es la diferencia, pastor? Quiero que me explique. Una religión te va a decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas así, no hagas allá, y no brinques, y no sonrías, y esto, y lo otro. Y uno, pues bueno, pues sí, es una serie solamente de mandamientos. Pero cuando uno se enamora de Dios, cuando uno conoce la presencia de Dios, la gente en el mundo te va a decir, ya te lavaron el cerebro, te va a decir, no, yo lo hago porque amo al Señor. Yo lo hago porque he entendido su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo lo hago porque hay una gratitud en mi corazón, porque hay un amor hacia Él, porque me nace de mí obedecer al Señor. Es muy diferente que una imposición. La imposición es la religión. Pero aprender y entender y nosotros captar el mensaje de Dios y de una manera voluntaria, de amor propio hacia Él, de correspondencia hacia amor, a su amor hacia la humanidad, entonces ya no es religión. Eso es muy diferente, amados hermanos. Sigamos acá. Aparte el religioso no va a tener amor, el religioso odia, hay rencor, hay odio, va a querer matar. Por eso hay religiones que matan a otras. Esa es religión. Pero Dios no hace eso. Sigamos acá. Espero me haya dado a entender acerca de la idolatría, ¿verdad? Podemos hablar muchísimo de eso, pero sigamos con el tema, porque si no, no vamos a acabar. Muy bien. Entonces, miren, otro engaño. ¡Wow! Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Cómo nos engaña? Con soberbia. Cuando nosotros dejamos entrar soberbia a nuestro corazón. ¿Nunca ha vivido eso? Que cuando usted está ahí con una persona, amigo, familiar, cónyuge, qué sé yo, ahí está, mira, arreglemos las cosas, mira, platiquemos, y uno está así. Los que ya conocemos de la palabra y queremos ser espirituales, entre comillas, que te perdone Dios. Hermanos, pura soberbia, puro orgullo. ¿Cuántos caminan con soberbia? Caminan engañados. Su corazón está engañado. ¿Sabe qué? Yo estaba estudiando en me metí al diccionario Google, estuve estudiando diferentes diccionarios para ver qué es soberbia. Y entonces la soberbia, mire, sentimiento de superioridad frente a los demás. O sea, que te crees más, que volteas a ver a los demás así chiquitos, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Eso es lo que define. Usted metas en Google, póngale soberbia, eso es lo que le va a salir. Rabia o enfado que muestra a una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Miren, ¿será que nos están describiendo a nosotros, hermano? Santo Padre, ¿verdad? Entonces, si hay eso en el corazón, estamos engañados. La soberbia. Porque Jesús nos enseña a aprender a ser mansos y humildes. Y entonces, digamos, el antagónico, ¿verdad? ¿Qué es un antagónico, pastor? Por ejemplo, ¿quién es el antagónico de Superman? La kriptonita, ¿verdad?
Ese es su rival más fuerte, el que va en contra de él. Ese es un antagónico. El antagónico de la humildad es la soberbia. Esa es la soberbia. Entonces, cuando hay soberbia, no le damos cabida a la humildad. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, a nosotros ser humildes de corazón. Por eso dice, de corazón, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si no está la humildad, entonces está la soberbia. Cuando tú te crees más, tal vez por tus vestiduras, tal vez porque traemos marca de ropa, ropa de marca al revés, ¿ah? Discúlpeme, dislexia. Bueno, entonces también cuando alguien tiene más dinero o tiene un mejor carro o tiene mayor conocimiento, ¿sabe que hay cristianos que pueden caer en soberbia? Es que yo sé más Biblia que usted, pastor. Es que yo conozco más que usted. Hay gente que ha llegado aquí y que escucha la predicación y en lugar de escucharla con humildad, ¿verdad? Recibir la palabra con humildad, al final llega y me dice, pastor, pues todo muy bien eso, pero te faltó esto y esto y esto. Y yo, no, sí, es cierto, hermano, a mí me falta mucho. Y es la verdad, a mí me falta mucho. Pero esa es una actitud de soberbia. En una ocasión, aquí están varias hermanas que pueden decir amén, que llegó uno, ¿verdad? A mí suéltenme el micrófono y van a ver que yo sí les predico. Ay, hermano santo Dios, y lo digo en voz alta, en medio de la iglesia. Hermano, ¿qué es eso? Eso no es humildad, ¿verdad? Eso es soberbia. Esa es soberbia. Entonces puede haber soberbia aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro de las cosas de Dios. ¿Cuántas ovejas, escuche, ovejas que están bajo la tutela de un pastor que ven al pastor chiquito? Ven al pastor pequeño, así no, es más, ni a la par, lo ven hacia abajo. ¿Y este qué me va a enseñar? Eso todo lo que él enseña ya me lo sé. Pues tal vez te lo sabes, pero no lo has vivido, pero no lo pones en práctica, pero no lo pones por obra. Entonces, mire qué tremendo, hermano. Yo le digo algo. Yo caí en ese error. Cuando yo llegué a una iglesia, yo hice lo mismo, hermano. Por eso le estoy hablando. No se la estoy tirando a nadie, me la estoy tirando a mí. Yo una vez hice eso. Señor! Y el Señor me tumbó. Ahorita vamos a ver qué pasa con los soberbios. El Señor los tumba, porque el soberbio se quiere subir. Y entonces yo llegué y vi a un hermano ya grande de edad. Y un día le tuve que pedir perdón y le dije, pastor, perdóneme. Cuando yo llegué a la iglesia, lo que dije en mi corazón, y este viejito que me va a enseñar. Así dije yo. Y el Señor trató conmigo de tal manera que aprendí a humillarme y le tuve que decir, perdóneme. Y él, en humildad, ni siquiera se ofendió, ni se sintió mal, solo me abrazó. Mire, hermano, qué lindo, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender a ser humildes de corazón, internamente. Porque mire, Abdías 1:3 dice, tú que habitas en las hendiduras de la peña y en las alturas de tu morada, ahí está el soberbio, se sube, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Así piensa el soberbio. Entonces, Jeremías 49:16 también dice, en cuanto al terror que infundáis. Fíjese que a veces nosotros como jóvenes pasamos por la soberbia, ¿verdad? A mí quién me va a hacer algo, a ver si es cierto, hermano. Y viene y nos tiene que tumbar el Señor y al rato, Señor, ya aprendí, perdóname, Señor, aquí estoy. Pero es el Señor tumbándonos de esa soberbia que nos creemos. En cuanto al terror que infundáis, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Mire, ¿por qué? Porque infundía terror. Porque se creía el muy. Tú que vives en las hendiduras de la peña, que ocupas la cumbre del monte otra vez, en lo alto, aunque hagas tu nido en lo alto, como el águila, de ahí te haré bajar, declara el Señor. Hermano, a mí ya me han bajado. A mí ya me bajaron. No es bonito cuando el Señor lo baja a uno. Es doloroso. Es un trato muy fuerte. Duele cuando el Señor lo baja a uno de su soberbia. Mejor ahorita aprende
y humíllate tú mismo. Es muy diferente que uno se humille que lo humillen a uno. Y dice la Biblia, el que se humilla, yo lo exalto. Pero el que se exalta, yo lo humillo. Ay, hermano, mejor humillémonos. Mejor nosotros llevémonos la tranquila. Aunque usted tenga o sepa más que otros, mejor mantengámonos humildes. Mire, hermano, porque si no, nuestro corazón va a ser engañado, pero sobre todo va a venir un trato de Dios que nos van a bajar. Vamos casi terminando. Hebreos 3:13. Ya le conté eso, ¿verdad? Que el borrachito dijo, mi libro favorito de la Biblia es Hebreos. Y le dije, no es Hebreos, es Hebreos. Capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces ya vimos el engaño de la idolatría hoy y hemos visto el engaño de la soberbia. Cuando alguien camina con idolatría, está engañado. Cuando alguien camina con soberbia, está engañado. Y aquí básicamente como que lo está encerrando el pecado en general cuando usted y yo pecamos. ¿Sabe que la gente hoy en día dice, no, yo no soy mal persona, yo no le hago daño a nadie, yo no he matado a nadie, yo no robo, no le hago daño a nadie? Pero la Biblia dice, Jesús dijo, bueno, solo uno, bueno solo Dios. Nos encerró a todos como malos. Y eso tenemos que reconocerlo. Pastor, ¿usted me está diciendo que yo soy malo? No, la Biblia te está diciendo que tú y yo somos malos. Que somos malos. Dice, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Siendo malos, nos vuelve a decir, siendo malos ustedes. Nos creemos buenos. A ver, vamos a hacer cuentas. ¿Usted ha mentido? Amén. ¿Algún día, en algún momento, ha echado mentiras? Amén. ¿Ha robado? Aunque sean cosas pequeñas. Claro, sí, en algún momento, aunque sea robo de hormiga. Mire, en algún momento ha tenido malos pensamientos. No me diga que no, todos hemos tenido malos pensamientos. Pensamientos de venganza, pensamientos lujuriosos, malos pensamientos. En algún momento. Entonces no me diga que usted y yo somos buenos. No diga que somos buenos porque no lo somos. ¿Algún día usted se ha vengado? Ah, sí, ahí te va la mía. Entonces no me diga que es bueno. Porque a veces pensamos que somos buenos, pero no lo somos, amados hermanos. Ahí tenemos que reconocer, porque ese es el engaño del pecado. ¿Tú estás bien? ¿Algún día has usado palabras altisonantes? No, pastor, solamente las pienso. Eso es lo mismo, amado hermano. Entonces, esa es maldad. Esa es maldad. Ese es pecado. Entonces tenemos que reconocer. Eso es lindo. Ese es fíjese que estamos como programados, mal programados, que si reconocemos nuestra maldad, eso no debemos de hacerlo. Así estamos programados como seres humanos. No reconozcas tu maldad, no reconozcas. A ver, ¿quién lo hizo? Eso es lo que hicieron. Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente, pues, ¿a quién le echó la culpa? La mujer que tú me diste, la serpiente me engañó. Eso está desde el inicio. Pero ¿sabe qué Dios nos enseña? Que reconozcamos delante de Él, Señor, yo he pecado. Padre, perdóname. Señor, he tenido malos pensamientos, he hablado malas palabras. Y cuando uno viene delante del Señor, el Señor te va a levantar, te va a bendecir, te va a limpiar, porque está reconociendo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es a lo que más le tiene temor la humanidad, a reconocer su maldad. Pero cuando la reconocemos delante de Dios, Dios nos restaura. Entonces es lindo reconocerlo, hermano. No dejes que el pecado te engañe. Vamos terminando. Génesis 4:7 dice, está hablándole a Caín. Acuérdense que Caín mató a su hermano Abel. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo.
Mire, a mí me encantó porque Dios le estaba diciendo a Caín, tú debes de enseñorearte del pecado. A todos el pecado va a venir a tocar a la puerta. A todos. Pero Dios nos ha dado la autoridad para dominar el pecado. Entonces, mire, esa palabra en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, tú debes de dominarlo, tú debes de enseñorearte, viene de la palabra en hebreo llamada mashal, que quiere decir gobernar, apoderarse, dominar, dominio, enseñorear, gobernar, gobernante, príncipe, regir, reinar, señorear. Por eso a Dios se le dice el Señor de señores. Amén. Señor, Él, señores con S minúscula, nosotros. ¿Por qué somos señores nosotros? Porque nosotros ahora, Dios nos ha dado el gobierno, el dominio, la autoridad, el principado para gobernar sobre el pecado. El pecado ya no nos gobierna a nosotros, ahora nosotros gobernamos al pecado. Amén. Cristo nos hizo libres y ahora tenemos la autoridad sobre el pecado. Ya si pecamos es porque nosotros quisimos, pero ya no debemos de vivir una vida de pecado, porque el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Según el Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos dio, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay un dominio propio que Dios nos dio para dominar. ¿Cómo le hago, pastor, para salir de todo esto? ¿Sabe que en algunas ocasiones usted tiene que ser sabio? No he podido salir de este pecado, pastor. Ya dominé otros, ya controlé otros, ya el Espíritu de Dios me ha dado el poder sobre muchos pecados, pero este se me ha sido difícil. Ok, en algunas ocasiones tú tienes que cambiar ambientes, que ya no estés en el mismo lugar, tienes que salir de ahí. Tienes que cambiar amistades, porque si tú quieres dominar ese pecado y sigues con las mismas amistades, vas a seguir cayendo. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que ahora nutrirte. Tienes que cambiar tus amistades que te están llevando a pecar por amistades que te lleven a guardarte. Tienes que cambiar ambientes que te llevan a pecar por ambientes que te llevan a la santidad. Tienes que cambiar pláticas que te llevan a pecar por pláticas que te lleven a agradar a Dios. Tienes que cambiar muchas cosas. Por eso no has podido salir. No solamente es pedirle al Señor ayúdame, sino tienes tú que cambiar y salir de muchas cosas. Yo era drogadicto en algún momento, hace muchos años atrás. Yo estoy hablando de unos 24 años atrás, amados hermanos. Y entonces yo tuve que dejar amistades, tuve que dejar ambientes, tuve que dejar el barrio para poder salir de eso. En su momento yo tuve que dejar para quitarme esa mentalidad errónea, incorrecta que yo tenía ahí con ellos. Tenía que salir de eso, si no, no iba a poder ser libre. Dios me hizo libre y me quitó la drogadicción así, mire, en un día, ¡pum!, la dejé, así. Llegué a casa, tiré todo, deseché todo y así Dios me transformó. Pero también tuve que desechar las amistades, los que se drogaban conmigo o con quienes yo me drogaba. Yo tuve que desechar todas esas amistades, no me convenían. ¿Por qué? Porque iba a volver a caer. Muy bien. Por tanto, 1 Pedro 2:1, desechando. Mire, ¿de quién es la responsabilidad? Si a usted le dicen, desecha eso, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del que le dijo o del que está recibiendo? Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresía, envidias y toda difamación. Es nuestra responsabilidad desechar todo el engaño. Entonces, ya terminé. Vimos las operaciones del engañador. Nosotros tenemos que desechar todo el engaño de las riquezas. Tenemos que desechar todo el engaño de la lengua. Tenemos que desechar todo el engaño de la pluma mentirosa. Tenemos que desechar todo el engaño de la belleza.
todo el engaño de la idolatría, el engaño de la soberbia y el engaño del pecado. Nos toca a usted y a mí. Dios nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Es decir, no nos está poniendo a luchar contra estas cosas sin armas. Nos dio las armas para poder desechar todo eso. Entonces, yo termino, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que nosotros desechemos toda la operación del enemigo, del espíritu del anticristo que se está moviendo en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús, Padre, aquí estamos. Antes que nada, nos presentamos delante de ti y te pedimos perdón por todo pecado. Te pedimos perdón por toda maldad, por toda iniquidad. Perdónanos, Señor, por dejar entrar a nuestro corazón todo engaño de las riquezas, de la lengua, de la pluma mentirosa, de la belleza, de la idolatría, de la soberbia y del pecado. Perdónanos. Hoy queremos, Señor, desechar todo engaño nosotros mismos, Padre. Tú nos has dado un espíritu de poder, de dominio propio. Y hoy, Señor, si alguien está escuchando y quiere aceptar a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador, que haga esta oración después de mí y que diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados y te ruego que tú hagas una nueva criatura de mí, que entres a mi corazón, que reines ahí y que de aquí en adelante mi vida sea tuya. Te pertenece mi vida, Señor. Haz lo que tú quieras hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia. Ayúdame. Yo creo que tú fuiste a la cruz del Calvario. Yo creo que tú resucitaste al tercer día y que no solamente eres el Hijo de Dios, sino que eres Dios. Te alabo, Padre, te alabo, Jesús y Espíritu Santo. Amén y amén. Les bendecimos, amados hermanos. Dios les guarde y les bendiga. Que tengan un feliz día y un bendecido día. Amén.